Hoy nos ha tocado compartir un tema muy interesante, y por la gracia y la misericordia de Dios, que tenga misericordia de mi debilidad y nos permita tener misericordia de nuestro entendimiento limitado para poder acceder a las maravillas que Él en su palabra nos ha revelado. Entonces, vamos a iniciar. Hay una pregunta que quisiera hacerles. Ya a algunos de ustedes les he entregado los versos bíblicos hay bastantes el día de hoy, precisamente porque la Escritura tiene muchísimo para decir a propósito de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y quiero hacer una pregunta. ¿Alguien de ustedes podría definir a Dios sin usar las Escrituras? Y pueden contestar, pueden decir lo que venga a sus mentes. ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Qué piensan? Así es sí, así es no me importa. ¿Qué piensan? ¿Alguien? Gracias. Sí, yo creo que sí, porque aún a los niños uno les dice, mira los árboles, mira las flores. Ajá. Y ellos, al menos mi nieta sabe que Dios las ha hecho. Ajá. La naturaleza, creo que es un testigo de Dios. Ok, bien. ¿Alguien tiene alguna otra? Muchas gracias, mi hermana. Sí, de hecho, sí, gracias. El ser humano. Ah. El ser humano, nosotros. ¿Qué? Nosotros que somos creados. Ok, cuando nos vemos a nosotros podemos decir que hay un Dios. Sí, podemos reconocer que hay un Dios. De hecho, Romanos dice que su eterno poder y deidad son revelados a partir de lo que hay creado, dice en el primer capítulo de Romanos. Pero es su eterno poder y deidad que podemos nosotros reconocer. Es decir, cuando nosotros vemos la naturaleza, cuando nosotros vemos el universo, cuando nosotros vemos a nosotros mismos la complejidad, pues sencillamente lo que tenemos que decir es que hay Dios y que es poderoso. Pero de allí a dar el siguiente paso, a poder decir ese Dios es así, es asá, como nuestro hermano nos lo presentó en la clase anterior, que decía que era eternamente sabio, eternamente veraz, infinitamente sabio, infinitamente veraz, eternamente poderoso, infinitamente poderoso. Solamente lo podemos hacer a través de las Escrituras y teniendo una relación con Él. Entonces, el hombre sin la iluminación de Dios tiene su cerebro, tiene su mente limitada, pero es pequeñita. El hombre con la iluminación de Dios sigue teniendo su mente limitada, pero es un poquito más grande, es un poquito más poderoso. ¿Por qué? Porque tenemos al poderoso. Ahora, para poder hablar acerca de Dios es necesario conocerlo. Es decir, nosotros desde el momento que somos levantados de los muertos, desde el momento que el Espíritu Santo, como el pastor nos ha estado enseñando en estas últimas presentaciones de sus sermones, lo tenemos aquí adentro. Y cuando está aquí adentro, entonces tenemos un compromiso, una tarea fundamental, que es ir y hablar de Él a todas las naciones, que es ir y hablar de que hay alguien que va a hacer justicia, pero que también justifica. Entonces, ese es como el primer paso. Por eso es tan importante que la iglesia de Cristo esté preparada para presentar defensa, para poder hablar al mundo del Evangelio, no solamente con las palabras, sino cómo resolvemos el día a día. ¿Cómo resuelvo yo mi situación con mi esposa, una discusión? ¿Cómo resuelvo yo una situación en el colegio con mis hijos? ¿Cómo yo aplico ese evangelio y cómo la gente allá se da cuenta de que hay un Dios? De que esa persona, esa familia tiene algo que yo no tengo. Entonces, en ese orden de ideas, para poder conocerlo, primero alguien debe presentárnoslo. Porque sí, lo vemos y vemos la naturaleza, pero el conocerlo, no. El conocerlo es un paso más. Además, tener una relación personal con Él. O sea que ya vamos diciendo que ese Dios es una persona. Es decir, si tú miras a la derecha, si miras a la izquierda, si miras adelante, si miras atrás, tienes personas. Y tú puedes hablar con ellos. Y tú puedes compartir con ellos cualquier tipo de argumentación, de conversación.
Exactamente lo mismo con nuestro Dios, porque Él es una persona. Y lo más maravilloso es que Él está dispuesto siempre a escucharnos. Él está dispuesto siempre a oírnos. Y lo más maravilloso todavía es que Él responde en su tiempo y a su manera. Entonces, en ese orden de ideas dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. Eso solamente lo podemos saber porque Dios nos lo reveló a través de su palabra. Y luego nos dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso solamente lo podemos saber porque Él lo revela en su Escritura, su eterna sabiduría, su eterno poder, su eterna justicia. Entonces, vamos a recordar un poquito acerca de lo que hemos recorrido hasta este momento a través del Catecismo Mayor del Westminster. Ahora, listo. ¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre? Rápido, ya todos lo saben. 1, 2, 3. Rápido, rápido. Rápido, más rápido. Glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Maravilloso. Es decir, yo, no sé ustedes, pero a mí me pasaba, yo decía, bueno, yo quiero estudiar medicina, pero algún día dejaré de ser médico. ¿Y qué va a pasar después? ¿Cuál es mi objetivo? Yo voy a criar hijos, sí, chévere, pero cuando crezcan y después, ¿qué? O sea, ¿para qué yo vine a esta tierra? Y ya el Señor no lo resuelve. Usted vino a glorificarme y a gozar de mí para siempre. Entonces, si yo soy médico, glorificar y gozar de Él para siempre. Si soy abogado, si soy ingeniero, si soy limpiador, si soy cocinero, todo tiene que mostrar a Dios, a ese Dios. Tu vida entera tiene que mostrarlo. Delante de la gente allá afuera tienen que saber que tú eres diferente. De lo contrario, algo está pasando. Pero siempre hay un buen momento para ir en arrepentimiento y fe delante de Él, porque Él nos perdona. Segunda, rápido, ustedes ya la saben. ¿Cómo sabemos que hay un Dios? Rápido, rápido. Ahorita estamos hablando por su creación. ¿Qué más? Rápido. Ay, ay, ay. Ahí está. La mera luz de la naturaleza, en el hombre, las obras de Dios, pero su palabra y su espíritu son los únicos que suficiente eficaz lo revelan a los hombres para la salvación de ellos. Entonces aquí tenemos algo muy importante, que solamente a través del Espíritu Santo es que se revela completamente. Por eso tenemos una labor muy importante en esta tierra para la gloria de su nombre, y es que la gente lo conozca a Él. Entonces, ya sabemos para qué vivimos y ahora vamos a saber por qué estamos viviendo el día de hoy, para que la gente conozca a mi Dios, conozca a mi Señor, conozca que yo sirvo a mi Rey. Y entonces se quita el velo y entonces ya la gente puede ver, pero no importa a cuántas personas tú le hables, a cuántas personas tú le presentes el Evangelio, a cuántas personas tú le leas versos bíblicos, solamente la acción del Espíritu Santo va a hacer que se levante. Por ende, no debemos de dejar de desistir de hacerlo hasta que las personas nos digan, venga, ya no me hable más de eso. ¿Y qué dice el Señor? Sacuda tus sandalias, chao. Pero hasta ese día, dele, 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 porque la palabra es lo único que va a levantar a ese hombre, a esa mujer de la muerte, así como lo hizo contigo y como lo hizo conmigo, y además nos sostiene día a día. Amén. Tercero, ¿qué es la palabra de Dios? Por eso es muy importante tener una libretica. Porque en la libretica tú apuntas, porque es que la memoria, les digo, la memoria es algo maravillosamente traicionero, ¿sí? Entonces, una libretica, tú apuntas y yo estoy seguro que no se te va a olvidar. A mí también me pasa. Sí, Señor. Las Santas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios, la única regla de fe. Ahora, ¿cómo vivo? ¿Cómo vivo? ¿Cómo vivo? ¿Cómo vivo? La palabra de Dios, punto. ¿Puedo hacer esto? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Puedo sentir esto? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Puedo reaccionar de esta manera? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Puedo asociarme con esta persona? ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces, es simple, como dice el pastor, sencillo, pero nosotros nos complicamos. Quiero asociarme con un amigo que es perversamente impío.
Bueno, todos somos perversamente impíos antes de llegar a la palabra de Dios. Pero es impío. ¿Qué dice la palabra de Dios? No te asocies. Punto. ¿Para qué te metes en ese problema si el Señor ya te dijo que no? Y así sucesivamente con todas las situaciones que tenemos en nuestra vida. Seguimos. ¿Cómo sabemos que las Escrituras son la palabra de Dios? Ahí está. Ellas mismas. Sí, yo pensaba que algún día unos viejitos se habían sentado y habían dicho, esta es la palabra de Dios. Y luego habían elegido este libro, levante la mano este libro, ¿quién entra? A este libro, ¿quién entra? Y levanta la mano y no fue así. Es la misma palabra, es el mismo Dios quien ha revelado qué debe haber, qué debe estar, qué no debe estar. Entonces, en ese orden de ideas tenemos infalible y veraz, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? Y ya vamos llegando a nuestro tema. Y lo asociamos con la pregunta que hicimos al principio. Nos enseñan quién es Dios. Nos enseñan los deberes que tenemos delante de Dios. Entonces, es simple, es sencillo. ¿Queremos conocer a Dios? Ahí está. ¿Queremos escuchar a Dios? 66 libros. Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21. Ahí está. No tienes que ir a ninguna otra parte, a ningún otro lugar. Y por gracia, a esos pasajes y a esas ideas que son un poquito complicadas de entender, bueno, tenemos los maestros que el Señor ha levantado por misericordia para que nos vayan limpiando la cabeza de algunas cosas que podemos recoger en otros lugares o que simplemente al leerlos decimos, bueno, el que siembra más segará más, entonces sí es verdad, no es verdad, ¿cómo es el tema? Sí, ¿no? Entonces nos hacen y los limpian. La verdad os hará libres siempre. Pero la libertad es para la gloria de Dios, para glorificarle, para honrarle, para bendecirle, no para hacer lo que yo quiero. ¿Qué nos enseña la Escritura respecto a Dios? Fácil, sencillo. Lo que es Dios, las personas que hay en la divinidad, sus decretos y la ejecución de estos. Entonces, ya nos vamos dando cuenta que realmente para poder definir a Dios, tenemos obligatoriamente que conocer las Escrituras. Y no es solamente leerlas. Sí, esta mañana leí un capítulo, 5 capítulos. ¿Y qué entendiste? No sé, pero leí 5 capítulos. Gloria a Dios. No. Léete un versículo, léete 2 versículos y mastícalo durante todo el día. Y pregúntale al Señor qué te quiere decir, qué debes aprender. Y si no tienes la respuesta, bueno, pregúntale a alguien que la pueda tener. Seguimos. ¿Qué es Dios? Ya hemos dicho. Un espíritu. O sea que nosotros aprendimos que nuestro Dios es infinita, eterna, inmutablemente sabio, infinita, eterna, inmutablemente poderoso, infinita, eterna, inmutablemente santo, infinita, eterna, inmutablemente bondadoso, infinito, eterno, inmutablemente justo, infinito, eterno, inmutablemente verdadero, veraz. Entonces, ¿qué implica eso? Que si en este momento estoy viviendo una situación difícil, ¿qué dice el Señor? Es diferente a que yo haga un negocio mal y ahorita esté, o sea, recogiéndolas, o que esté engañando a mi esposa y ahorita esté, es diferente. Pero si estamos caminando conforme el Señor manda, si estamos haciendo lo que Él dice y no nos está yendo bien a nuestros ojos, el Señor dice, todo es para tu bien, gloria a Dios, Él es eternamente sabio. Y yo no soy eternamente sabio. Él sabe qué es lo que yo necesito y lo que yo necesito es tener esto ahorita. Si me duele o si no me duele, gloria a Dios, porque el fin principal mío es ¿qué? Glorificar a Dios y gozarme de Él aún triste. Porque Él no nos dice, no, este es triste. No, Él lo que nos dice es, esa tristeza yo te voy a ayudar a que la lleves para que crezcas más a la estatura de Cristo, que es en últimas la razón de ser a este lado de la eternidad. ¿Hay más de un Dios? No, no hay un solo Dios. Tenemos un solo Dios, maravillosamente Dios. Ahora, les voy a pedir para que iniciemos. Imagínense que estamos allá afuera, un segundito, y perdónenme por volvernos niños de nuevo. Imaginemos que estamos allá afuera, de pie, mirando la grama, y vemos pasar esos animalitos pequeñitos, muy laboriosos. ¿Cómo se llaman? Hormigas, ¿sí? Ahora hagamos esto, ahora nos ponemos así, comenzamos a ver los árboles, comenzamos a ver todo lo que alcance a ver nuestros ojos, y por gracia y misericordia de Dios podamos elevarnos un poquito más, y entonces vemos al Potomac,
y vemos esas cosas que han hecho en Washington, todo ese poco de monumentos, chévere, bonito, y si nos elevamos un poquito más, entonces ya podemos ver el océano y vemos las montañas, y si nos elevamos un poquito más, entonces ya podemos ver a Estados Unidos y los 50 y ¿qué? Bueno, los 52 estados de Estados Unidos, y seguimos, entonces ya podemos ver la redondez de la Tierra, y seguimos, y entonces podemos ver el Sol, la Luna, las estrellas, y seguimos, y entonces podemos ver la Vía Láctea, y seguimos, y entonces vemos las otras galaxias. Y les digo algo, de ese ser, quien hizo todo eso, es del cual vamos a hablar el día de hoy. Ahora, regresa aquí y ponte aquí y mira hacia arriba, recordando a Noé, qué es lo que tenía, cómo hacía Noé para ver hacia afuera, con una ventanita que había allá arriba. Y eso es lo que nos manda el Señor a hacer siempre, mirar hacia arriba, porque así cuando yo miro hacia el frente, tengo la tentación de compararme. Cuando yo miro hacia abajo, tengo la tentación de compararme. Entonces, Él dice, mira hacia arriba. Y entonces vamos a darnos cuenta que estamos exactamente al mismo nivel. Pecadores todos, merecedores del infierno y salvados por gracia y por misericordia. Y entonces, ya ahora sí, nuestro ego está en el lugar que está. Porque vamos a hablar del que merece la honra, la gloria y la alabanza. De ese Dios que ha creado todo y al mismo tiempo que es infinito. Y al tener una mente infinita, pues sus pensamientos son infinitos. ¿Correcto? Ahora, ¿quién tiene a Daniel 4:35 y a Isaías 55:8-9? Daniel 4:35, Isaías 8:9. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Mi hermano, mi hermana, ese Dios es todopoderoso y ese Dios hace lo que quiere y como quiere. Pero ¿sabe qué fue lo más maravilloso que hizo? Haber matado a Cristo en la cruz. Para que tú y yo hoy pudiéramos decirle Padre. Para que tú y yo hoy pudiéramos sentir la esperanza y vivir la esperanza de que si morimos en este momento, si en un instante un ataque me coge aquí, yo ya sé para dónde voy. Pero no porque sea maravilloso, sino porque Cristo murió y derramó su sangre en la cruz. Y eso es lo que debemos vivir todos los días nosotros, siempre. ¿Quién tiene la otra? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Entonces, lo que vamos a ver hoy es un misterio. Y por cuanto es un misterio, al terminar hoy y al terminar en 8 días, seguirá siendo un misterio. Entonces, para que nos preparemos psicológicamente para poder recibir lo que el Señor tiene presupuestado que nosotros recibamos. Más allá es necedad. Más allá hay, y como lo vamos a ver, herejías y más herejías y más herejías, porque el hombre siempre trata de construir ese Dios a su imagen, ese Dios que le permita hacer lo que quiere hacer, para simplemente no darle gloria, honra y alabanza al único Dios verdadero. Entonces, vamos a iniciar. Y me perdonan la demora de la introducción. Bueno, entonces, ¿cuántas personas hay en la divinidad? 3. Hay 3 personas en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas 3 son uno, eterno y verdadero Dios. Las mismas en sustancia, iguales en poder y en gloria, y aún cuando se distinguen en atributos personales. Esa ya es la respuesta. O sea que ya podemos terminar. Gracias. No, mentira, sigamos. Ahora, la siguiente pregunta que nos generaría esta respuesta es: ¿cómo puede Dios tener o ser 3 personas y sin embargo un solo Dios? Ese es el misterio. Ese es el misterio.
Dios existe eternamente en 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Esto es lo que vamos a recorrer en el transcurso de lo que me queda de esta presentación, que es muy poquito ya. Entonces, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, ¿sí? Porque muchas veces la gente de afuera nos dice, pero eso no aparece en la Biblia, o eso se lo inventaron los católicos. Y resulta que no. Resulta que no. Simplemente el hombre, en su deseo de explicar de la manera más didáctica posible lo que las Escrituras nos dicen, ha utilizado esta palabra. Y finalmente, en el Concilio de Nicea fue cuando se destruye cualquier otra idea a propósito de Dios. 3 personas, un solo Dios y punto. Para ponernos de acuerdo, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, tenemos un solo Dios. Ahora, Juan 5:7. ¿Quién tiene Juan 5, primera de Juan 5:7? Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Perfecto. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Esa es la tesis que vamos a ir develando en el transcurso de la presentación. Son 3, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y son uno. Ese es el misterio, 3 y 1. ¿Cómo es eso? No lo sabemos, recuerden. Las galaxias lo creó y nuestra mente es finita, su mente es infinita, y a este lado de la eternidad no vamos a alcanzar a poder comprender en su totalidad. Pero por gracia y misericordia y por fe podemos saber que son 3 personas, un solo Dios. Ahora, la doctrina de la Trinidad se revela en la Biblia desde siempre, porque en un principio yo pensaba que solamente era en el Nuevo Testamento, que podíamos ver la Trinidad cuando el Hijo ora, cuando es bautizado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que la palabra de Dios nos muestra la Trinidad desde siempre. Siempre. Génesis 1:26, Génesis 11:7 e Isaías 6:8. ¿Quién los tiene? Génesis 1:26. Sí, señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Perfecto. Hagamos. Ya ahí el Señor nos muestra a través de su palabra que hay alguien más. Hay alguien más. Ahí está. Siguiente. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces, descendamos, confundamos. Y está claramente expresado en la palabra. O sea, siempre nuestro Dios nos ha mostrado quién es. Pero nuestros necios corazones, dice Romanos, que ¿qué? Queremos confundir la verdad con mentiras. Y el último, Isaías 6:8. Amén. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Ahí está. Versículo del Antiguo Testamento en donde Dios claramente dice, aquí hay 3, pero soy uno. Seguimos. Números 22:35 y 22:38. ¿Quién lo tiene? Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. 38. Sí, señor. Balaam respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra de Dios que Dios pusiese en mi boca, esa hablaré.
En algunos apartes del Antiguo Testamento aparece en hebreo la palabra malak, que significa mensajero. Y este mensajero es alguien enviado por Dios. Y alguien que la misma palabra dice que es palabra de Dios. O sea, lo que ese ángel dijo, más tarde Balak dice, es palabra de Dios. Entonces, ahí hay ya dos personas allí que están interactuando, ¿sí? Ese mensajero antes dice hagamos, luego dice confundamos, y ahorita aparece alguien que es presentado también como Dios. Seguimos. Salmos 45, 6, 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Centro de justicia es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Perfecto. Y Hebreos 1:9, y aquí nos clarifica un poquito este verso, este salmo. Hebreos 1:9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Te ungió el Dios, Dios tuyo. Y en Hebreos dice tu trono, oh Dios, hablando de Jesús. Entonces, desde siempre el Señor nos ha mostrado. Isaías 48, 12, 16. Amén. Óyeme, Jacob, y Israel, a quien llamé yo mismo, y yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó, ejecutará su voluntad en Babilonia. En su brazo estará sobre los caldeos. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ahí está claramente mostrado la Trinidad del Antiguo Testamento. Ahí estaba yo cuando Dios hizo todo. Y ahora su Espíritu me envió. Entonces, recuerden que la palabra de Dios nos invita a escudriñarla, nos invita a leerla. Escudriñarla es como cuando se te cae algo en la hierba y comienzas a mover pasto para un lado y para otro tratando de buscar eso que se cayó. Eso es escudriñar. A eso nos manda. No nos manda a leerla. Nos manda a escudriñarla. Y cuando la escudriñamos, entonces obviamente encontramos esos tesoros que están escondidos allí. No porque seamos inteligentes, sino porque el Santo Espíritu de Dios nos los revela. Porque lo tenemos adentro, recuerden. Seguimos. Nuevo Testamento. Mateo 3:16 y 28:19. ¿Quién los tiene? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo, amado, en quien tengo complacencia. En quien tengo complacencia. Ahí otra vez, como lo vimos ahorita en el pasaje del Antiguo Testamento, podemos ver que hay tres personas allí en escena, actuando el misterio de la Trinidad. Y Mateo 28:19. Entonces aquí no dice en los nombres del Padre, del Hijo, ahí dice en el nombre, un solo nombre. Son tres y uno, un solo nombre. ¿Cómo es esto? No lo sabemos, yo no lo sé. Solamente la Biblia nos habla y nos dice, hay un nombre, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y son un solo Dios. Punto. Seguimos. Aquí hay unos apartes donde la palabra de Dios nos muestra a la palabra Señor y también hace referencia a Dios. Curious, Señor. Recuerden que las personas cuando leemos la palabra de Dios que lo llamaban rabí,
maestro, son como las personas que hoy cuando nos dicen, no, Jesús, sí, es un gran adelantado, es un hombre que marcó la historia, pero no es Dios. Pero cuando en el Nuevo Testamento vemos que alguien se dirige hacia Jesús como Curious, está aceptando que Él es Señor, que Él es Dios. Entonces, 1 Corintios 12, 4, 6. ¿Quién lo tiene? Sí, gracias. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es en todos el mismo. El mismo. Hay un solo Dios, uno solo, nuestro Señor. 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Amén. Mire que la palabra los pone exactamente en un mismo nivel. No pone, y el amor de Dios por allá, y a Jesucristo por acá, y al Espíritu Santo por acá. No, los pone en un mismo nivel, en una misma línea, en una misma sustancia, ¿sí? Que la gracia del Señor, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Está al mismo nivel, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego vamos a mirar cuál es la diferenciación, pero por ahora tenemos que hoy irnos en nuestra mente, en nuestro corazón, de que hay tres personas y hay un solo Dios. Y Efesios 4, 4, 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un solo cuerpo. ¿Quién tuvo cuerpo? Jesús. Un solo espíritu. Un solo Señor, Curious. Y un solo Dios y Padre de todos. Hay un solo Dios. Son tres, pero son uno. ¿Cómo lo entendemos? La misericordia y la gracia de Dios nos hacen creer que es así. Y gloria a Dios por eso. Entonces, tenemos tres declaraciones que Dios permite nos podamos llevar a nuestras casas y podamos vivir todos los días conociendo a este Dios. Que tenemos un Dios en tres personas, que cada persona es plenamente Dios y que hay un solo Dios. Eso es lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Entonces, como el otro día escuché al pastor decir, a veces nosotros decimos, yo opino, a mí me parece. No, la palabra de Dios dice, mi Señor dice, Jehová dijo, punto. Y nuestras conversaciones se van a volver más sencillas y simples, porque no es lo que tú crees, es lo que tu Señor cree. Y si tú estás en desacuerdo, ve y pelea con Él, porque yo solamente estoy diciendo lo que mi Señor dice que tengo que hacer y punto. Y eso nos libera y nos ayuda a quitarnos ese miedo de los hombres. Sí, ¿de qué va a decir? No, es que es lo que mi Señor dice. Y como yo sirvo a mi Señor, eso es lo que dice Él y punto. ¿Tienes algún problema? Ve y habla con Él. Yo solamente soy un mensajero. Ahora, vamos a desarrollar estas ideas. Dios es tres personas. ¿Cómo muestra la palabra de Dios que Dios es tres personas? Entonces, el Padre es diferente al Hijo. El Padre es diferente al Espíritu Santo. Y el Hijo es diferente al Espíritu Santo. Pero ¿saben una cosa? Los tres son uno. Espectacular, gloria a Dios. ¿Cómo? Mi Señor lo dice. Ahora, el Padre es diferente al Hijo. Vamos a mirar algunas porciones bíblicas en donde muestra que el Padre es diferente al Hijo. Es decir, que se puede haber alguna distinción entre uno y el otro. Juan 1.1, Juan 2.1 y Hebreos 7.25. ¿Quién los tiene? Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era el verbo
¿Quién es el verbo? Jesús. Y el verbo era Dios. O sea, Jesús es Dios. Pero Jesús Dios estaba con Dios. Misterio. Y gloria a Dios, porque es un misterio y que por fe podemos decir amén a eso. ¿Sí? Y no estamos peleando con que es que, ¿y cómo es? Si está aquí, es la yema del huevo o es el hielo. No, simplemente es y punto. Juan 2.1. Primera de Juan 2.1. Yes, sir. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es... perdón, ese ya es el otro. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces Jesucristo como que se distingue porque abogado tenemos con el Padre. O sea, mi hermano, si ha cometido un pecado hoy, que es 100% seguro de que sí, porque a mí también me pasó, tenemos abogado y simplemente es ir en arrepentimiento y fe delante de Dios y decirle, Señor, perdóname y ayúdame para que la siguiente vez que Satanás se aparezca pueda resistirlo. Porque eso dice el Señor, resiste a Satanás y él huirá de vosotros. Pero ¿quién puede resistir a Satanás? Solamente el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros, que nos puede ayudar a eso, teniendo una relación con Él. Seguimos, Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, pidiendo siempre para interceder por Él. Por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios. ¿Quién? ¿Quién puede salvar? Jesús. Y nos aparece Dios. Entonces ahí hay alguna diferenciación. Más adelante, la próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a mirar esas diferencias. Pero por ahora, el Padre se distingue del Hijo. Es diferente al Hijo. Pero es un solo Dios. Por ende, el Hijo se distingue del Padre. ¿Sí? Por la derecha, por la izquierda. Ok. Seguimos. El Padre es diferente al Espíritu Santo, el Hijo es diferente al Espíritu Santo. Juan 14:26, Juan 16:7. Sí. Entonces el Consolador a quien el Padre enviará es el Espíritu Santo. Ahí hay dos, ¿sí? Y está hablando Jesús, o sea que estamos los tres allí. Son como diferentes, pero es un solo Dios. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces el Espíritu Santo se diferencia de Jesús, pero un solo Dios. Ahora, Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, y él dará testimonio acerca de mí. Entonces el Espíritu Santo da testimonio acerca de Dios. O sea, Él lo conoce, sabe quién es Él. ¿Saben por qué? Porque Él es Dios. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Efesios 4:30. Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, dar testimonio, interceder por nosotros y se aflige con nuestro pecado. ¿Quién fue afligido hasta la muerte por nuestro pecado? Jesús. Por aquí están diciendo que es el Espíritu Santo. Entonces son uno, porque es un solo Dios. Entonces, como lo dicen por allá afuera, que es una fuerza, que es el poder, no. El Espíritu Santo es Dios. Punto.
¿Por qué? Porque mi Señor lo dice. Punto. Ya estamos acabando, perdón. Ahora, cada persona es plenamente Dios, ¿sí? Dios 3 personas, cada persona es plenamente Dios. Entonces, el Padre es plenamente Dios, el Hijo es plenamente Dios. Juan 1:1-4, Juan 20:28, Hebreos 1:3, Hebreos 1:8, Hebreos 1:10, Romanos 9:5 y Colosenses 2:9. Vamos. Juan 1:1-4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿quién creó el universo? Pero aquí dice que es Jesús. Pero Jesús es Dios. Amén. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Dios. ¿Y de quién están hablando? De Jesús. Jesús es Dios. Amén. ¿No? Amén. Hebreos 1:8. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Quién? ¿Y la imagen de quién? Jesús es Dios. Eso dice la palabra, gloria a Dios. Es lo que tenemos que llevarnos en nuestro corazón. Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y Dios es Dios. Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Quién está sentado en el trono? Jesús. Pero la palabra dice que Dios está sentado en el trono, pero Jesús está sentado en el trono y el Espíritu Santo está sentado en el trono. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo, son Dios. Romanos 9:5. Perdón, Hebreos 1:10. Sí. Hebreos 1:10. Ya me perdí. Lo siento. Sí, gracias. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. ¿Comentarios? Dios creó el universo. Jesús creó el universo. El Espíritu Santo creó el universo. Te creó a ti también y a mí también. Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual dio sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. El cual es Cristo y es Dios sobre todas las cosas. Cristo es Dios. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Punto. Y terminemos esta diapositiva con Colosenses 2:9. ¿Quién es Él? Cristo. ¿Se acuerdan cuando le dicen, muéstranos al Padre? ¿Y qué dice Cristo? Bueno, Él, no yo, Él. Entonces, cada persona es plenamente Dios, el Espíritu Santo es plenamente Dios. Dios es Dios, Jesús es Dios, y ahorita vamos a mirar algunos versículos que nos dicen que el Espíritu Santo es plenamente Dios. Mateo 28:19, 2 Corintios 3:14. Obviamente hay muchos más, pero por el tiempo pues no pudimos hacerlos más, pero ahí está. Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya vimos que Dios es Dios, que Jesús es Dios
y lo bauticemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Están en el mismo nivel, son Dios. 2 de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Otra vez, los pone exactamente al mismo nivel. En la única parte de la Biblia en donde Dios se compara y se pone al nivel de otra cosa, es cuando habla del Espíritu Santo, de Jesús y de Dios. No hay en la Biblia ningún otro lugar, ningún otro sitio en donde Dios mismo se compare con algo, porque obviamente no tiene comparación. Neciamente tratamos de hacer imágenes de barro, de madera, tratando de ofender a Dios. Ya vimos que es espíritu. Por eso lo ofendemos cuando tratamos de meterlo en algo. Y eso, cuando yo digo, si yo digo, yo soy manso y humilde de corazón, ¿ustedes qué pueden pensar? Y tienen la libertad de decir. Mentiroso, blasfemo, como decía ahora el pastor, blasfemo. Pero Jesucristo lo hizo. Y aún así fue supremamente humilde. ¿Y saben por qué? Porque bajó y se hizo hombre, se humilló. Y cualquier cosa que pueda decir él con respecto a eso es humildad total. Por eso cuando nosotros queremos recordar quiénes somos, entonces simplemente mire para arriba. Y entonces ya dejamos de compararnos con Jimmy, que tiene un nuevo peinado hoy. No. Todos somos salvados por gracia. Por ende, todos estamos cortados con la misma tijera. Pecadores perversos. No tienes nada de qué jactarte. ¿O sí? ¿O sí? Jesús es el único por el cual yo puedo. Mi Señor murió, fue derramada su sangre, Dios mismo lo acabó, y solamente por ti y por mí. O sea, familia, es maravilloso que ese Dios que creó todo lo que dijimos al principio haya bajado y haya decidido restablecer la relación que Adán y Eva perdieron un día con Él, y solo por amor. ¿Y sabes tú qué tenías que ofrecerle tú a Él? Pecado. Y más pecado. Y aún seguimos pecando. Pero el Señor es bueno y para siempre es su misericordia que nos ayuda y nos muestra su palabra para que nos limpie cada día más de esa maldad que todavía vive en nosotros. Seguimos con Hechos. Del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en su corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Le mientes al Espíritu Santo y luego dice, no le has mentido a los hombres, sino a Dios. La palabra de Dios nos dice, el Espíritu Santo es Jesús y hay un solo Dios. Amén. Ya vamos terminando, prometido. Cada persona es plenamente Dios. La Biblia le da atributos al Espíritu Santo que solo pertenecen a Dios. Ya vimos que uno de los atributos que tenía era la omnisciencia y la omnipresencia. ¿Qué es eso, la omnisciencia? Todo lo sabe. ¿Y la omnipresencia? ¡Wow! Sí está funcionando, pastor. Salmo 139, 7, 8. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Entonces, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Está diciendo que el espíritu está en todo lado. Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. ¿Y a dónde huiré? Corintios 1 Corintios 2, 10, 11. Pero Dios no
las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Omnisciencia, el Espíritu todo lo sabe. ¿Quién es el único que lo puede saber todo? Dios. Por ende, el Espíritu Santo es Dios. Amén. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Omnipresencia, omnisciencia. El Espíritu Santo es todo conocimiento, todo lo sabe. Es Dios. Ahora, conclusión. Primero, quiero que repitan conmigo. 1, 2, 3. No, pero otra vez. Sí, como parece que fuera como un sancocho, le decimos nosotros en mi tierra. A la 1, a las 2, a las 3. Dios es 3 personas. Cada persona es plenamente Dios. Hay un solo Dios. Entonces, para terminar, ya, gloria a Dios, para terminar, hay un solo Dios. Quiero que Deuteronomio 6.4, Génesis 2.4 y Nehemías 8.1 lo podamos leer así, primero Deuteronomio, luego Génesis y luego Nehemías. Deuteronomio 6.4 dice: Oye Israel, Jehová Dios, Jehová uno es. Jehová Dios, Jehová uno es. ¿Qué dice Génesis 2.24? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y serán una sola carne. Deuteronomio dice, hay un solo Dios. Y luego Génesis dice, y serán una sola carne. ¿Y qué dice Nehemías 8.1? Un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Entonces, Deuteronomio 6.4 dice, Jehová nuestro Dios uno es. En hebreo, esa palabra uno se repite en Génesis 2.4, en donde dice, y serán una sola carne. Se repite en Nehemías 8.1, en donde dice, y se reunió el pueblo como un solo cuerpo. Esa palabra uno, ¿sí?, implica, no la tenemos nosotros en español, traducir como la presenta el hebreo, pero es una unidad compuesta. Serán una sola carne, dos. Se reunió el pueblo como uno solo, muchos uno. Entonces, desde el inicio, el Señor nos dice... 2.24 no se refiere a la Trinidad, se refiere al hombre y a la mujer. 2.24 será una sola carne. Sí, mi hermano. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero la referencia quiere decir a uno. La palabra uno, en Génesis 2.24, serán una sola carne, son dos, una sola carne. En Nehemías, la palabra uno son muchos, una sola carne. Y en Deuteronomio 6.4 es un solo Dios. Entonces, esa palabra en hebreo, desde que el Señor nos muestra y comienza a revelarnos, uno es varios. ¿Sí? Uno es varios. Desde el inicio. ¿Sí? Y gracias, mi hermano, por la... Primera de Reyes 8:60. ¿Qué dice? Primera de Reyes 8:60. ¿Quién lo tiene? Ya. A fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. ¿Hay más de un Dios? No. ¿En cuántas personas se revela nuestro Dios? Tres. Y estas tres personas son un solo Dios. Ok, entonces, otra vez, la enseñanza bíblica es, Dios es, cada persona es plenamente Dios. Y solo hay un Dios. Entonces, familia, Dios es tres personas, cada persona es plenamente Dios, hay un solo Dios.
Hay tres personas en la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas tres son un eterno y verdadero Dios, las mismas en sustancia, iguales en poder y en gloria, y aún cuando se distinguen por atributos personales. Y terminemos con primera de Juan 5:7. Daniel. Porque tres son los que dan Ya. testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Listo. Entonces, los seres humanos hemos tratado de hacer mnemotecnia para tratar de explicarles a otros seres humanos acerca de este misterio. Entonces, el Padre es diferente al Hijo, el Hijo es diferente al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es diferente al Padre, pero el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Hijo es Dios. Dentro de 8 días, si el Señor nos permite la existencia, vamos a arrancar a partir de allí. Entonces, por favor, vamos a leerlo todos juntos. La respuesta número 9 del Catecismo Mayor del Westminster. Familia de Iglesia Bíblica de la Gracia. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres son un eterno y verdadero Dios, las mismas en sustancia, iguales en poder y en gloria, aun cuando se distinguen por atributos personales. Familia, que la misericordia, la gracia y el amor de Dios esté con ustedes hoy y siempre. Y gracias por permitirme estar aquí. Gracias a Dios que me permitió estar de pie hasta este momento y hablar. Gracias. Gracias.